Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 25 de noviembre, le tenemos las noticias. Productores y trabajadores del campo bloquearon este lunes 3 casetas de peaje en autopistas y al menos 8 tramos carreteros de Michoacán para exigir un precio de garantía de 7,200 pesos la tonelada y que el maíz salga del Tratado de Libre Comercio. En demanda de cese a los robos y a las extorsiones de que son víctimas a manos de autoridades y delincuentes en prácticamente todo Michoacán, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas también realizaron bloqueos en diversas vías de comunicación del estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que mantienen acercamiento con los productores agrícolas y que 8,200 pequeños agricultores del estado ya reciben fertilizante y un precio de garantía de 7,200 pesos la tonelada. Ramírez Bedoya confió en lograr la vinculación a proceso del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y de los 7 escoltas que están detenidos y en prisión preventiva. En Morelia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, cerró cualquier posibilidad de federalizar la nómina del magisterio michoacano, como comprometió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de incrementar la aportación federal. Delgado Carrillo presentó la beca de movilidad Gertrudis Bocanegra, mediante la cual se otorgará un pago bimestral de 1,900 pesos a los más de 70,000 estudiantes de educación superior de Michoacán. Autoridades estatales y diputados locales trabajan en una iniciativa de ley para tipificar el abuso sexual como un delito grave y crear un padrón de agresores sexuales. Integrantes del gremio periodístico de Michoacán exigieron al gobierno estatal no obstaculizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre la agresión de que fue víctima la periodista Dalia Villegas Moreno el pasado 2 de noviembre en Palacio de Gobierno. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes 25 de noviembre. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM y si no, estamos también listos ya en la plataforma Facebook donde usted nos encuentra como postdata.news. Y saludo con gusto también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana en nuestra retransmisión. Bienvenidos todos, les comento que en este momento estamos a 11 grados arrancando el día aquí en la capital michoacana. Se siente fresca la mañana para que usted tome previsiones y nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado. La temperatura máxima que vamos a alcanzar son los 22 grados, prácticamente desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde. Después comenzará de nueva cuenta a descender la temperatura, pero la máxima 22 grados para que usted lo tenga en cuenta. Y de nueva cuenta, bueno, la mínima se va a mantener en 11 grados en lo que será toda la madrugada del próximo miércoles de mañana, así es que hoy 22 grados la máxima y por ahí de las 10, 11 de la noche andaremos en los 14 grados para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Finalmente, productores del campo, trabajadores también de ellos mismos y transportistas sí bloquearon carreteras, autopistas este lunes. En el caso de Michoacán, ayer por parte de estos productores y trabajadores del campo bloquearon 3 casetas de peaje en las autopistas y al menos 8 tramos carreteros también en Michoacán
para exigir un precio de garantía de 7,200 pesos la tonelada de maíz y que su producto, el maíz, salga del Tratado de Libre Comercio. Estos son los detalles. Productores y campesinos de Michoacán se sumaron este lunes al paro nacional para el rescate del campo, por lo que bloquearon con tractores y mantas el paso por las casetas de Sinapecuaro, Panindícuaro y Ecuandureo, además de cerrar al menos 8 tramos carreteros más. Sin maíz no hay país, se leyó en pancartas y mantas colocadas en las inmediaciones de la caseta de Sinapecuaro, mientras se formaban largas filas de camiones de carga en espera de transitar por la zona. Los trabajadores del campo señalaron no tener respuesta a sus demandas. La principal, que se fije un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de granos y que el maíz salga de la negociación del Tratado de Libre Comercio. El productor del Valle Morelia Queréndaro, Braulio Romero Heredia, explicó que tras la primera manifestación en octubre pasado, la problemática se agudizó y el precio del maíz se encuentra por debajo de los 5 pesos el kilogramo. Estamos peor de lo que estábamos. Cuando iniciamos esto, el precio del maíz oscilaba entre los 6 pesos, más o menos 6 pesos, llegaba casi a los 6 pesos o pasaba tantito de los 6 pesos. Ahorita nuestro precio anda alrededor de 5 pesos, lo más caro son 5,100 pesos. Y después de esos 5,100 llega hasta los 4,700 y lo peor del caso, que los industriales no están comprándole a los centros de acopio. En los centros de acopio están llegando los productores a dejar el maíz sin ningún precio y sin ninguna fecha de pago. Eso es lo triste. También productor de la región, Alejandro Gámez Vega aclaró que los programas diseñados por el gobierno federal están enfocados prácticamente para productores de autoconsumo y quienes comercializan el grano no son beneficiados. Calculó que el fertilizante que otorgan a nivel federal y estatal no alcanza ni para 1 hectárea de cultivo. En tanto, el programa de alimentación para el bienestar solo tiene capacidad para comprar 5% de la producción nacional y los centros de acopio no tienen capacidad para recibir el grano. Hablamos de que si en nuestro país se producen 23 millones de toneladas y a través de este programa se comercializa solamente 1,100,000 toneladas, pues es el 5%, entonces entendamos que es una mínima parte. Y también, ¿por qué no reconocer que hacen falta capacidad en los centros de acopio? Criticaron las posturas de funcionarios federales como el secretario de Agricultura Julio Verdeguer Sacristán o estatales como el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que no han descartado intereses políticos atrás de la movilización. Yo los reto y les hago ese reto y no pertenezco a ningún partido político del cual me señalan que pertenezco a algún partido político. Yo no milito en ningún partido político, ni mucho menos. Soy un agricultor y nuestra lucha es genuina, sin ningún color, sin ninguna manifestación de nada. Todo es 100% agricultura. Queremos rescatar al campo del abandono que tenemos. Además de los bloqueos en casetas, se reportaron cierres totales en estos tramos carreteros. Carretera Villamar-Jiquilpan, frente al IMSS, autopista de Occidente, kilómetro 390, carretera Vistahermosa Briceñas, kilómetro 46, carretera Zaguayo-La Barca en el crucero de 4 esquinas, carretera federal Zaguayo-La Barca en el crucero de La Palma, la carretera Tiripetio-Heréndira en ambos sentidos a la altura de la placita y otro grupo más a la altura de la tienda Oxxo, en la carretera Jacona-Jiquilpan, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Jiquilpan, pasando el crucero de Jaripo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. De igual manera, en demanda del cese de robos y de extorsiones de que son víctimas a manos tanto de delincuencia organizada como de las propias autoridades en prácticamente todo Michoacán, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas también realizaron bloqueos en diversas vías de comunicación. Para exigir cese a los robos, extorsiones y acoso de que son víctimas, agremiados a la Asociación Nacional de Transportistas denominada ANTAC, paralizaron también actividades este 24 de noviembre y bloquearon no solo carreteras sino casetas en Michoacán.
Uno de los integrantes de la asociación denunció que al menos 1 o 2 de los operadores de camiones de carga son extorsionados por alguna autoridad o son víctimas del robo de su unidad a diario o cada tercer día en algún punto de Michoacán. Aquí en el estado, pues sí tenemos aquí 1 o 2 compañeros así, referente a lo que es nuestra agrupación, sí 1 o 2 compañeros que ya le quitaron su camioneta, que ya está siendo víctima de extorsión por parte de alguna autoridad o X cosa. Entonces, pues diario o cada tercer día, por semana sí tenemos algún hecho de estos. Ante medios de comunicación, exigieron cese a las extorsiones que sufren a manos no solo de la delincuencia, sino de las autoridades. Relataron que cuando circulan por un tramo federal, ahora también pretenden pedirles alguna cuota a autoridades municipales y estatales. Consideraron que todo Michoacán es foco rojo de inseguridad y que no hay tramo donde se sientan seguros. Ahora sí que francamente todo el estado pues ya ve con la inseguridad se ha vuelto un foco rojo. Ahorita es una suerte pues donde llegue uno y que pues esté totalmente seguro. Entonces ahorita pues como punto referencial pues no pudiera darle uno exactamente, pero ahorita pues es prácticamente todo el estado lo que está así. También demandaron mejora en las condiciones de las vías de comunicación, ya que generan graves afectaciones a los vehículos y representan un riesgo para el operador. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues se las están viendo muy complicadas también los transportistas. Nos platican anécdotas que pues resultan increíbles hasta que luego se atreven a videograbarlas y luego difundirlas en redes sociales. Ahí en días pasados se viralizó una, por ejemplo, donde un chofer, evidentemente acompañado por uno de sus hijos, se da cuenta cuando pues un par de tipos en un vehículo lo rebasan, detienen el camión, pues él de manera prudente evidentemente detiene el camión porque de no hacerlo, bueno, pues se los lleva, optó por detener el camión, bajan estos tipos armados y lo asaltan. Y esta pues es la cotidianidad. Y lo peor del caso es que también quienes los están extorsionando son las autoridades. Entonces, si no los extorsionan los delincuentes organizados, pues los asaltan, los extorsionan los otros delincuentes organizados que traen carnet del gobierno federal, que traen, que son elementos de la Guardia Civil, y entonces pues viven en una tragedia por todos lados. Por ello, las manifestaciones, según lo que comentaron. Y mire, según el reporte que se tiene de parte del C5, el último, por ahí cercano a la medianoche, continuaban los bloqueos para que usted lo tenga en cuenta. El C5 nos dice que seguía bloqueado en Panindícuaro, en la autopista de Occidente, en la caseta de cobro, de igual manera en Ecuandureo, también en la de Occidente, en Sinapecuaro, en la autopista de Cuota hacia Atlacomulco, en Vistahermosa, también en la autopista de Occidente, pero también en Vistahermosa, en la carretera Vistahermosa-Briseñas, en Venustiano Carranza estaba bloqueada la carretera Zaguayo-La Barca, en el crucero denominado Cuatro Esquinas, en Zaguayo seguía bloqueada a la medianoche la carretera federal Zaguayo-La Barca, en el crucero de La Palma, en Villa Madero la carretera Tiripetío-Heréndira, ambos sentidos a la altura de La Placita, y otro grupo más estaba también a la altura de la tienda Oxxo que está en ese lugar, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Jiquilpan, pasando el crucero de Jaripo. Son estos los bloqueos que reportó a la medianoche el C5 Michoacán. En este momento estamos intentando ponernos en contacto con algunos de los productores, algunos de los transportistas, para confirmar si se mantienen estas tomas. En cuanto tengamos respuestas se lo haremos saber. Por lo pronto, esto es lo último que reportó también el C5 Michoacán por ahí de la medianoche. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que mantienen acercamiento con
con los productores agrícolas y que 8,200 pequeños agricultores del estado ya reciben fertilizante y también un precio de garantía de 7,200 pesos la tonelada. Aseguró que se ha dado respuesta a todos los productores, no solo a los de granos. Hay que decirlo, 82,000 productores de maíz en Michoacán, que son los pequeños productores, tienen precio de garantía, 82,000. Aproximadamente hay cerca de 90,000 productores, pero los que tienen hasta 5 hectáreas, que son los pequeños, que son la gran mayoría, 82,000, tienen el apoyo del precio de garantía de 7,200 pesos la tonelada, reciben fertilizante gratuito, reciben también el apoyo de bienestar para el campo y tenemos alguna situación de manifestación como ocurrió hace algunos días con los productores llamados medianos, digamos, ¿no? Los que tienen más hectáreas, los que producen más toneladas. Se logró un acuerdo también con ellos para garantizar un costo, un pago de la tonelada de maíz. En otros asuntos, Ramírez Bedoya confió en lograr la vinculación a proceso del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y de los 7 escoltas que están detenidos en prisión preventiva. Señaló que esto es producto del trabajo coordinado entre Federación, Gobierno Estatal y Fiscalía de Michoacán. Esto hay que decirlo, todas las líneas de investigación están desplegadas, desdobladas, con transparencia, con alta responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que también trabaja en temas de inteligencia con nuestra propia Secretaría de Seguridad Pública, con el secretario Toño Cruz. Esto nos lleva a que yo estoy seguro vamos a lograr la vinculación a proceso. El primer detenido es de los 8, como ustedes lo saben, se informó por el propio secretario Omar García Harfuch y Carlos Torres Piña en conferencia de prensa en la Ciudad de México, es probablemente el actor intelectual de este atentado, y los otros 7 son el primer círculo de escoltas, que está la investigación precisamente muy avanzada de que hayan sido, pues bueno, también de alguna manera penetrados por algún grupo de la delincuencia organizada. Bueno, pues ahí la opinión del gobernador en torno a este caso de los detenidos que presuntamente pues participaron en el asesinato de Carlos Manzo, un tema que sigue generando más dudas conforme se avanza la investigación. Por ejemplo, esto de que el licenciado es el autor intelectual, bueno, pues eso ya prácticamente está totalmente fuera de toda realidad. Es evidente que no. El propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ya señaló como una posibilidad el que el autor intelectual sea el conocido como el R1, de apellido Álvarez, hermano de Roldán Álvarez, este político vinculado primero al PRD y ahora a Morena, alguna vez alcalde de Apatzingán y funcionario del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y luego del de Leonel Godoy Rangel. Y bueno, sus hermanos, ubicados como el R1 y el R2, han sido referenciados por Omar García Harfuch como posibles integrantes de como posibles autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, pero no se ha descartado la línea política, no se ha descartado esta línea de investigación, y con todos estos elementos, bueno, pues eso de que el licenciado es el autor intelectual, la verdad es que parece que está totalmente fuera de toda realidad esa tesis, que el gobernador todavía defiende, señala como una posibilidad.
pero evidentemente los hechos ya nos dicen otra cosa, y lo que hizo el licenciado pues fue ser el coordinador del operativo. Eso es lo que parece ser, en razón de la información que se conoce ahora y de todo lo que se dijo en ese chat donde se organizó el asesinato de Carlos Manso. Así es que parece que el licenciado, así apodado, es solamente un elemento que fue contratado o que se le indicó que coordinara el operativo para asesinar a Carlos Manso. Pero evidentemente detrás de él hay otro o hay más autores intelectuales. Veremos cómo avanza la investigación. Por lo pronto, ayer, como ya nos explicaba Marcos Morales, lo que se dio a conocer en la audiencia, pues resulta importante porque se confirma esta otra tesis de que había pues un infiltrado de parte de los criminales que les estuvo pasando información precisa de la ubicación, de los movimientos de Carlos Manso. Y bueno, hoy están 7 detenidos de ese círculo cercano de seguridad de Carlos Manso y hay uno que está prófugo. No se ha señalado si el prófugo es el presuntamente infiltrado o si es alguno de los 7 que están ahí. Con todos estos elementos que además pues nos dejan claro que había una intención de matar a todos los que estaban involucrados, porque así pasó, mataron al asesino. Hoy se investiga si fue un asesinato extrajudicial y luego mataron a los otros 2 implicados, y digamos que el que se salvó fue el licenciado y él está detenido en este momento, pensando en esa lógica que también se puede intuir de que trataron de desaparecer a todos los implicados, de matar a todos los implicados en el asesinato de Carlos Manso. Y estos son elementos pues que una vez más te dicen que los autores intelectuales están más arriba de el licenciado. ¿Usted qué opina? En Morelia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estuvo presente ayer y bueno, evadió la pregunta sobre la federalización de la nómina magisterial. Recordará usted, aquí lo hemos platicado bastante, que fue una promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador. Desde el principio yo le advertía que eso no se iba a dar, que era imposible. Luego aquí nos lo ratificó el secretario de Finanzas, Luis Navarro, que también coincidió y dijo no hay manera de que se federalice, pero López Obrador cada que podía decía que iba a federalizar, que los profesores de Michoacán iban a estar como los de la Ciudad de México, que su patrón iba a ser el gobierno federal, que el recurso ya no iba a tener que pasar por las manos del gobierno del estado, que les iba a caer directo a ellos. Bueno, cualquier cantidad de barbaridades dijo López Obrador. Luego anduvo de mentiroso, como todos los días lo hacía, pero en este sentido, con el tema de la nómina, anduvo presumiéndoles en otros estados que los iba a federalizar también, como ya se había federalizado Michoacán. Bueno, de una capacidad de mentir este tipo, un tipo tan corrupto que descaradamente mentía. Pero lo grave es que los funcionarios de hoy lo siguen defendiendo. Y no se entiende si están idiotizados por Andrés Manuel López Obrador, porque esa es una posibilidad, estén idiotizados, o le tengan pánico. Porque escuche usted a Mario Delgado, evade la respuesta, no es capaz de decir que la federalización está enterrada, lo deja ver, pero no se atreve a decirlo, no niega, no es capaz, mejor dicho, de reconocer que la federalización de la nómina no se va a llevar a cabo. Tampoco habla del compromiso de la federación de llevar el recurso, el acuerdo, digamos, con el gobierno del estado, 50-50 como se ha pedido. Hoy está 65% el estado, 35% la federación para pagarle a los profesores. Pero ha insistido el gobernador, el propio secretario de Finanzas, en que con un 50-50 ya estaría más tranquilas las finanzas de Michoacán. Pero eso no ha sucedido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un acuerdo 35-65, pero para poder acabalarle a los profesores se ocupa dinero extraordinario que la federación tiene que mandarle a Michoacán. Nada más que como no hay acuerdo,
como no está establecido, eso depende de la buena voluntad de la presidenta o del presidente en turno. Por eso, solo por eso, el presupuesto de Michoacán sigue siendo deficitario, porque si la federación le deja de mandar ese dinero extraordinario, créame que las finanzas de Michoacán se complicarían. Pues no es capaz de reconocer una promesa incumplida de López Obrador, Mario Delgado, ni tampoco hablar a profundidad de este tema. Escúchelo usted. En su visita a Morelia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, cerró toda posibilidad de federalizar la nómina educativa de Michoacán, compromiso asumido desde el sexenio anterior por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una breve entrevista señaló que el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no ha tenido retrasos en la partida presupuestal extraordinaria denominada U080. Al subrayar, hay apoyo ya. El funcionario federal cuestionó, ¿para qué incrementar al 50% la participación federal que actualmente está en 35%, si a ninguno de los 50,000 maestros registrados en el sistema de educación básica del estado les ha faltado su pago? No ha habido ningún retraso, ni de un solo día en el pago de la nómina. ¿Se busca el 50-50, secretario? Hay apoyo ya, pero no se busca el 50%. Hay apoyo. ¿Para qué? Si no hace, a nadie le falta su salario, a nadie se le ha dejado de pagar. Gracias. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues su manera de decir que no hay federalización sin reconocerlo, y dice que ¿para qué? Pues si es secretario de Educación, la verdad es que si así piensa realmente, qué limitado está, ¿cómo que para qué? Y si miente, pues qué terrible que haya un secretario de Educación así de mentiroso. En fin, así las cosas con estos políticos. Delgado Carrillo también vino a Michoacán porque presentó la beca de movilidad Gertrudis Bocanegra, mediante la cual se van a otorgar recursos bimestrales por 1,900 pesos a más de 70,000 estudiantes de educación superior en Michoacán. El secretario de Educación del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo, visitó Michoacán para anunciar la beca de movilidad Gertrudis Bocanegra, que otorgará un pago bimestral de 1,900 pesos a más de 70,000 estudiantes de educación superior en el estado. Desde la Universidad Tecnológica de Morelia, Delgado Carrillo destacó que esta beca será única y formará parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, con el objetivo de que los jóvenes no abandonen sus estudios, y anunció que las inscripciones estarán abiertas del 15 al 21 de diciembre. Y nuestra presidenta, dentro de este plan Michoacán por la Paz y la Justicia, manda esta beca, la beca Gertrudis Bocanegra, que es una beca de apoyo al transporte. Todas y todos los jóvenes de educación superior, como ya se explicó aquí, van a tener su beca Gertrudis Bocanegra, para que nadie deje de estudiar. Asimismo, anunció que en el 2026 comenzará la construcción de 10 planteles tecnológicos en todo el estado, con carreras técnicas como inteligencia artificial, robótica, automatización, nanotecnología, ciberseguridad, semiconductores y comercio internacional. A ello se sumará la ampliación de 20 preparatorias que actualmente están saturadas, y la creación de 65 telebachilleratos plus, equipados con área de cómputo, conexión a internet, domo deportivo y actividades culturales cerca de las secundarias. Y aquí en Michoacán vamos a iniciar en el 2026 un plan muy ambicioso. Se van a construir 10 bachilleratos tecnológicos nuevos, además con carreras que dicen del futuro, pues son del presente, que les gustan mucho a los jóvenes. Los jóvenes nos han pedido esas carreras técnicas en el bachillerato: inteligencia artificial, robótica y automatización, nanotecnología, ciberseguridad, semiconductores, comercio internacional.
Por último, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya subrayó que el Plan Michoacán tiene como prioridad a los jóvenes estudiantes de universidades y tecnológicos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. La directora de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa Olmedo, deslindó al instituto que encabeza de los agravios y actos de vandalismo cometidos por normalistas durante sus manifestaciones en las que particulares resultan afectados en su patrimonio. Destacó que el esfuerzo institucional se centra en ordenar el ámbito educativo de las 6 normales y 2 centros de estudios del Estado con el objetivo de priorizar la preparación académica. Detalló que en favor de la educación los directivos participan activamente para erradicar malas prácticas desde la organización, pues son los esfuerzos que dice encabezar en los que evidentemente ha fracasado de manera brutal porque los normalistas siguen haciendo de las suyas. Hace unas semanas le pasaba aquí una discusión, un diálogo que tuvo ahí con algunos de los normalistas en otra manifestación y que se habían intentado robar algunos productos y fue Mariana Sosa a pedirles que los regresaran. Logró el objetivo, pero también reconoció que era un desorden. Ahí los jóvenes le decían que el director, por ejemplo, no hace nada ni lo ven, y ella reconocía pues que iban a darse el tiempo para hablar con él. Imagínese usted cómo estarán las cosas. Así es que evidentemente los esfuerzos que dice Mariana Sosa pues son un evidente fracaso ante lo que siguen haciendo los normalistas, sabedores de que tienen total impunidad. Lo que se ha abierto, lo que se ha interpuesto por parte de los afectados, de las empresas que han tenido un agravio en su patrimonio, pues no está en la instancia del instituto, no nos corresponde. Y, o sea, sí se ha trabajado en ese sentido y justamente ahorita con el apoyo de los directores, porque ustedes lo acaban de ver, están los directores totalmente sumados. Yo no quiero decir que es una suma hacia la institución como tal, es una suma a la educación, es una suma a que las instituciones trabajen y yo estoy muy contenta porque veo a los directores ya en esa dinámica. Hace 4 años que llegamos, yo veía directores también en otra dinámica y también se ha ido mejorando todo ese perfil. Como parte del Plan Michoacán, el Gobierno de México, la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández Mora, anunció las acciones del gobierno federal que constarán con ferias del bienestar, una red de tejedoras y la creación de centros libres con consultorios en los 113 municipios del estado. En el primer punto, Hernández Mora anunció que a partir de este 24 de noviembre realizarán una visita casa por casa para conocer las necesidades de todos los michoacanos en un tiempo de 3 semanas. Anunciarles que hoy inicia la visita casa por casa que la presidenta nos ha indicado a todo el gobierno federal, en la que estaremos, yo creo que ya para este momento ya en todo el estado está desplegado equipos de todo el gobierno de México, coordinados por la Secretaría de Bienestar, en coordinación con el gobierno estatal, con la Secretaría de Gobernación y con la Guardia Nacional. Todas y todos los michoacanos estaremos pues visitándoles en su casa para conocer su situación, para saber cómo más acompañar, ayudarles. Y es tiempo que no se conoce de recursos extraordinarios, Es tiempo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha podido aterrizar con la Secretaría de Hacienda, como ella misma lo dijo, para ver qué realmente es dinero extraordinario para ese famoso Plan Michoacán por la justicia y la paz. No hay nada en concreto. ¿Qué podría ser un recurso extraordinario? Hasta el momento, claro, por citar un ejemplo, el de esta beca para los jóvenes que pues van a tener que ingresar ahí a la página que dejaron ayer, según eso ya va a estar activa. Hay que revisar a ver si esto es así para que puedan
procurar esta beca de los 1,900 pesos bimestrales. Pero eso es de lo poco que se tiene como extraordinario. Muchas otras cosas ya estaban proyectadas. Le hemos puesto aquí como ejemplos los hospitales, el de Arantepacua y el de Villas del Pedregal. Ya tienen hasta retrasos. No es que sean nuevos, no. Ni siquiera han cumplido con acabarlos en tiempo y forma. Entonces, no hay claridad todavía, no ha podido hacer un desglose preciso de qué es extraordinario en este proyecto denominado Plan Michoacán. Esta copia del que llevó a cabo Enrique Peña Nieto tiene sus diferencias, claro, pero es prácticamente una copia y no hay claridad hasta la fecha. Les recuerdo, ahora que les decía el tema de las becas a los jóvenes, para que la procuren, a los que están en la etapa universitaria y son mayores de edad, bueno, pues hay que reunir los documentos que les voy a compartir, hay que tener la CURP a la mano, un número de celular, un número telefónico celular, una identificación oficial. Y en dado caso de que sean ustedes ya universitarios, pero todavía no cumplan los 18 años, bueno, también el gobierno federal en esta plataforma les da la opción para que sea su mamá o el papá los que entreguen un comprobante de domicilio, un correo electrónico y una clave del centro de trabajo de la escuela para tramitar justamente esta beca. ¿Dónde están los detalles de estas becas para el bienestar? Bueno, pues hay que darse de alta en www.becagertrudisbocanegra.gov.mx www.becagertrudisbocanegra.gov.mx. Y bueno, el reto es entregarle esta beca que dicen ellos podría beneficiar a 98,569 estudiantes de 121 escuelas públicas de Michoacán. Este es el compromiso que se hizo ayer por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Así es que 1,900 pesos cada bimestre, y se supone que esto se va a activar a partir del próximo año. Pero desde ya tendrá usted que hacer el trámite para poder dar de alta a su hijo, o usted, si es un joven que en este momento está ya en la universidad, podrá también hacer su trámite en esa página para obtener esa beca. Pero sigue la ambigüedad en los recursos para el famoso Plan Michoacán. Además, autoridades estatales y diputados locales trabajan en una iniciativa de ley para tipificar el abuso sexual como un delito grave y crear un padrón de agresores sexuales. La secretaria de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Michoacán, Alejandra Anguiano González, dio a conocer que se trabaja en una iniciativa de ley para homologar el abuso sexual como delito grave en coordinación con la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado. Queremos decirles que estamos trabajando y nos adherimos al Plan Nacional contra el Abuso Sexual que presentó nuestra secretaria Citlali por indicaciones de nuestra Presidenta de la República, por lo cual construimos una iniciativa de ley en coordinación de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado. Anguiano explicó que la propuesta busca reforzar el tipo penal del abuso sexual y contempla la creación de un registro de agresores sexuales, lo que permitirá avanzar en el marco nacional de la política 3 de 3 contra la violencia y garantizar mayor protección a las víctimas. Esta iniciativa de ley nos ayuda a reforzar el tipo penal del abuso sexual, pero también estamos planteando la creación de un registro de agresores sexuales, lo cual nos va a permitir a dar cumplimiento a un marco nacional de la 3 de 3, pero sobre todo también mantener la protección de las víctimas por violencias sexuales. A nivel nacional, el Plan contra el Abuso Sexual contempla los siguientes puntos: homologación del tipo penal, agenda legislativa, promoción de la denuncia, acceso a la justicia y capacitación institucional. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Sarasúa Ortega, informó que la construcción del puente elevado de la Hielera, ubicado en la zona del aeropuerto de Uruapan, registra un avance del 87% con 9 frentes de trabajo que están activos en este momento. La obra, considerada estratégica para la movilidad de la ciudad, representa una inversión de 381 millones de pesos y contempla infraestructura pluvial, subestructura concluida y una superestructura que ya alcanza el 93% de avance. Todas las etapas que llevamos, inclusive desde elaboración de proyecto, que fue llave en mano, está concluida. Los muros mecánicamente estabilizados, que son las rampas de acceso, ya vamos al 90%. Obra inducida, ¿qué es eso? Movimos una línea de gas natural, que fue complicadísimo, pero ya quedó totalmente reubicada. Estamos haciendo drenajes pluviales, porque toda esta zona, la verdad, totalmente se inundaba, entonces también hicimos unos colectores ahí. Bueno, pues ahí lo que señala Rogelio Sarasúa Sánchez, le dije hace rato Ortega, le puse el apellido más bien de su papá, pero no, es Rogelio Sarasúa Sánchez. Y déjeme informarle también que ayer integrantes del gremio periodístico de Michoacán exigieron al gobierno del estado no obstaculizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre la agresión de la que fue víctima la periodista Dalia Villegas Moreno el pasado Dalia, ya le ando también cambiando acá el nombre a Dalia, es Dalia Villegas Moreno, el pasado 2 de noviembre en Palacio de Gobierno. Recordará que aquí le pasamos esa parte del video donde la compañera Dalia está grabando al interior de Palacio de Gobierno y llega el entonces secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, y le arrebatan el teléfono. Ya ella denunció además que le borraron los videos que había grabado y bueno, está pidiendo ahora con el apoyo del gremio periodístico pues que le permitan a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones pertinentes. Integrantes del gremio periodístico en Michoacán exigieron a las autoridades de justicia actuar contra los responsables de Palacio de Gobierno, quienes se han negado a facilitar las imágenes sobre las agresiones que registró el 2 de noviembre la periodista Dalia Villegas Moreno, cuando reportaba los disturbios cometidos al interior del inmueble oficial tras el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. La reportera, respaldada por las y los periodistas de Michoacán, señaló haber sido víctima de violencia por parte del entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y elementos de la Guardia Civil dentro de Palacio de Gobierno. Durante el encuentro recordó que este domingo Villegas fue despojada de su equipo de trabajo y sometida físicamente mientras realizaba la cobertura en una zona considerada de interés público. Un día después, el reportero Rodrigo Sandoval también habría sido agredido por agentes estatales, al igual que otros comunicadores en los hechos del pasado 15 de noviembre, incidentes ocurridos en manifestaciones recientes, donde al menos 6 resultaron afectados. La reportera afirmó que la investigación se encuentra detenida debido a la falta de material videográfico del interior del recinto, mismo que, según indicó, habría sido eliminado pese a que fue solicitado con oportunidad por el Ministerio Público Federal. Consideró que la ausencia de esta evidencia limita a la judicialización del caso. La retención y presunta eliminación de los videos del interior de Palacio, de lo que sucedió ese 2 de noviembre y que yo exijo que se entreguen esos videos. Con el argumento, de acuerdo con el gobierno del estado, de que se borraron en 2 días automáticamente, pese a que el Ministerio Público Federal se lo solicitó con la oportunidad técnica necesaria, técnica y jurídica. Este planteamiento es inaceptable en un contexto donde existen técnicas de recuperación de información, respaldos de seguridad y procesos de cadena de custodia que deben ser garantizados por cualquier institución pública. Asimismo, periodistas destacaron que el pronunciamiento del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien anunció la investigación y separación del cargo de los policías que agredieron a quienes dieron cobertura a la marcha del 15 de noviembre, fue tardío y sin claridad sobre posibles procesos administrativos o sanciones al exsecretario Oseguera. A ello se suma algo que no podemos ignorar: el silencio institucional. Tras la difusión de los hechos, ningún poder del Estado, ningún órgano constitucional autónomo y prácticamente ninguna instancia de sociedad civil, con excepción de artículo 19, emitieron algún pronunciamiento.
Este silencio público frente a la agresión de un secretario de Seguridad Pública contra una persona periodista, manda un mensaje inquietante. Parece normalizarse la ilegalidad, la violación al Estado de Derecho y la vulneración de un derecho fundamental para la vida democrática del país. Las y los comunicadores exigieron que el gobierno del estado entregue los videos de Palacio de Gobierno requeridos por la Fiscalía General de la República y pidieron a la autoridad federal actuar con firmeza para garantizar una investigación completa. Subrayaron que las recientes agresiones vulneran tanto la libertad de expresión como el derecho de la sociedad a estar informada. Coincidieron en que el gremio enfrenta un escenario grave y llamaron a mantener unidad para exigir respeto y condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística. Villegas reiteró que continuará el proceso jurídico hasta sus últimas consecuencias, al considerar que se trata de un precedente relevante para proteger derechos fundamentales relacionados con la labor informativa. Detalló que el 3 de noviembre presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR por presuntas violaciones a la libertad de expresión y otros delitos derivados de los hechos. La denuncia fue ratificada el 5 de noviembre y acompañada por peritajes médicos, psicológicos e informáticos, además de la recreación de la mecánica de los hechos realizada el 7 de noviembre dentro del Palacio de Gobierno. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues grave lo que está pasando. Imagínese usted que el gobierno de Michoacán no quiere entregar este tipo de información que ayer la compañera Dalia Villegas pues le exige a la autoridad estatal para que no obstruyan la investigación de la Fiscalía. Lamentable el actuar de Juan Carlos Oseguera, ya no está como secretario de Seguridad. La mayoría pensamos que lo iban a quitar de inmediato por esos errores que cometió ese 2 de noviembre y que para empezar pues permitió que una manifestación que se descontroló, también hay que decirlo, lamentablemente, hubo algunas personas ahí violentas que ingresaron a Palacio de Gobierno, que en el enojo, en el enfado, en la frustración, pues se pasaron a Palacio de Gobierno. Ojalá que ninguna manifestación terminara con este tipo de situaciones, pero bueno, el 2 de noviembre lamentablemente se dio porque no había resguardo del Palacio de Gobierno, no hubo un operativo de parte de Seguridad Pública para contener a la violencia, para impedir que les tomaran Palacio de Gobierno, y luego en el enfado que eso le provocó también a la autoridad, en este caso al secretario de Seguridad Pública, llega todo enfadado y se desquita con la periodista. Terrible el actuar de Juan Carlos Oseguera, ya no está, pero es un cercano de Alfredo Ramírez Bedoya y seguramente por eso la protección que le siguen brindando era pues muy cantada ya su salida, muy esperada hace un buen rato y finalmente, como usted sabe, se dio tarde, pero se da la salida de Juan Carlos Oseguera y hoy pues Dalia Villegas, en respaldo del gremio periodístico de Michoacán, pues está exigiendo que no obstruya el gobierno del estado las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Grave lo que está pasando, créame en este sentido, el atacar la libertad de expresión, la libertad de acceder a la información, es grave para todos, para todos. No es un privilegio de los periodistas, es un derecho de todos que si lo siguen maltratando los gobiernos de Morena, la vamos a pagar todos. Por ello la importancia de esta manifestación de la compañera Dalia Villegas. Le informo también que el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, informó que continúan las investigaciones contra los elementos de seguridad pública que hicieron uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones ocurridas recientemente en Morelia, donde también resultaron agredidas periodistas y ciudadanos. El funcionario confirmó que los policías señalados ya fueron separados del cargo y agregó que será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de informar los avances de los procesos, pues incluso él no cuenta con el número exacto de elementos que están bajo esta indagatoria.
Pasadas en los hechos que ocurrieron, lamentables, un uso excesivo de la fuerza pública, se separaron del cargo a los elementos involucrados y se estarán llevando a cabo las investigaciones. La Fiscalía nos podrá dar mayor información de los avances en las investigaciones que están... ¿Conoce usted el número finalmente de elementos que se separaron? En el momento supe que se separaron a dos o tres elementos, no tengo el dato preciso, pero sí hubo separación del cargo y están en investigación. El secretario de Seguridad Pública, aunque finalmente ya se retiró, ¿llevó alguna responsabilidad también? ¿Se continuará con alguna investigación, pues no sé, también como exfuncionario? Pues irá en función de las denuncias que también las víctimas hayan presentado, y se investiga en general a quien resulte responsable. Esto déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos a ver lo que sucede en el ámbito de la seguridad con los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante por favor, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto al poder saludarte. En esta ocasión comenzaremos en Uruapan y es que un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía Estatal y la Guardia Civil. Fue detenido Jaciel Antonio, alias El Pelón, de 36 años de edad, a quien se relaciona con el reclutamiento de dos adolescentes que intervinieron directamente en el homicidio del alcalde Carlos Manso. Y es que al continuar con las líneas de investigación, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y de campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas en centros de rehabilitación, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga para el cártel Jalisco Nueva Generación. Fue así que durante un operativo quirúrgico en las cercanías de un hotel de Uruapan, elementos federales y estatales detuvieron a Jaciel. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el Pelón reclutó a Víctor Manuel N.,
y a Fernando Josué N., ambos de 16 años de edad, quienes participaron en el homicidio de Carlos Manso. Víctor fue abatido con la misma pistola que disparó contra el edil por Demetrio N., exdirector de Seguridad Pública y escolta de Manso, mientras que Fernando, quien apoyó al tirador para concretar el crimen, fue hallado ejecutado el 10 de noviembre en el camino a Paracho, junto con Ramiro N., señalado como el encargado de adiestrar y capacitar a los 2 menores de edad como sicarios. Con la detención de alias El Pelón, suman 9 requeridos relacionados con el homicidio del fundador del Movimiento del Sombrero. Ellos son Jorge Alberto N., alias El Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales, así como 7 escoltas del munícipe. Estos 8 esperan audiencia el día de mañana, donde podrían quedar vinculados a proceso. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente martes. Quedamos al pendiente. Excelente día para todos. Y gracias a usted también por sus mensajes. Aquí nos deja Lilia Rosales, saludos a todos. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. José Antonio Morfín, saludos, Carlos, buen día. Dice, híjole, qué mal el gobernador diga que se apoya a todos los agricultores cuando no es así. Es claro que hay rezago en la entrega de este tipo de apoyos, incluso desde hace año y medio. Gracias por tu opinión, Jorge. Agustín Cárdenas nos deja saludos a todos. Muchas gracias, Agustín. Alfredo González, Mario Delgado no está idiotizado, ese es su estado natural. Gracias, Alfredo, también por tu opinión. César Borgi, buen día, Carlos. Después de ver el presupuesto asignado a la Coordinación General de Comunicación para el 2026, el cual se duplica, mi pregunta es, ¿será para limpiar la imagen de Bedoya por los recientes hechos o con qué propósito se le da tanto presupuesto? Saludos. Pues esa es la lógica elemental, mi estimado César, que vayan a intentar fortalecer la imagen del gobernador, y sí pasa de 122 millones que tuvo este año para ejercer a 240 millones para el próximo año. Gracias a todos por sus mensajes, por sus saludos, por sus opiniones. Con ello nos vamos, por su atención, muchas gracias, que tenga usted un excelente martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.